Todo el tiempo hablamos de democracia, pero ¿sabemos qué significa? Vayamos al origen de esta palabra. Viene del griego. Demos quiere decir pueblo, mientras que kratos quiere decir poder. Podemos definirla entonces como el poder del pueblo. Pero como pueblo, ¿cómo podemos ejercer ese poder? ¿Cuál es la capacidad que tenemos para poder decidir sobre los asuntos de nuestro país? Hagamos un poco de historia. La Argentina creó en el año 1853 su primera constitución. Allí estableció que la forma de representación será indirecta. Nosotros elegimos a los gobernantes y a las gobernantes y ellos y ellas nos representan. Así lo refleja el artículo 22 de la Constitución, que dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya a los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición. Ahora bien, ¿esto quiere decir que desde 1853 podemos votar? No como lo hacemos ahora. El voto universal, secreto, obligatorio y masculino recién se logró en 1912 con la Ley Sáenz-Peña. Y para que pudieran votar las mujeres hubo que esperar algunos años más. Recién en 1947 Eva Perón impulsó el voto femenino, continuando la lucha de mujeres sufragistas como Julieta Lanteri. En el año 2012 se incorporó la votación para los jóvenes mayores de 16 años. Pero el ejercicio del voto no alcanza para garantizar la democracia, sobre todo en nuestro país, que hubo 6 golpes de Estado que la interrumpieron. El primero de ellos fue en el año 1930. Allí, el militar Uriburu derrocó al presidente electo Hipólito Yrigoyen. Esto implicó que las generaciones pasadas no eligieron libremente a sus representantes ni pudieron afiliarse a partidos políticos o sindicatos. Además, cada dictadura modificaba el texto de la Constitución. Por ejemplo, desde 1957 se prohibió que candidatos peronistas se presentaran a elecciones. Esta proscripción duró 17 años. La dictadura de 1976 anuló la Constitución y dictó sus propias leyes. Además de no elegir a nuestros candidatos, convirtió al adversario político en un enemigo que había que aniquilar. Para ello, construyó 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en donde los derechos no existían. Ahora, ¿esto quiere decir que la dictadura quita derechos y la democracia los asegura y los crea? ¿Lograr vivir en un país justo es tan fácil como cambiar de sistema de gobierno? A partir de diciembre de 1983, la democracia no sufrió interrupciones por golpes de Estado militares. Al asumir, el expresidente Raúl Alfonsín dijo una frase que al día de hoy es muy conocida. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos. Dinámica, plena de participación y movilización popular. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Se trataba de reivindicar el sistema democrático, pero también poner en discusión las consecuencias que nos había dejado la última dictadura militar. Además de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, nos dejó una inflación descontrolada, fábricas cerradas y una deuda externa impagable. También implementó una economía bimonetaria, por ejemplo para la compra y venta de propiedades. El 16 de julio de 1977 salió en el diario La Nación el primer anuncio de venta de una propiedad en dólares. En 1994 se reformó por última vez nuestra Constitución. Se incorporó la defensa de la democracia, condenando los golpes de Estado y garantizando el derecho a defenderse y protestar. Se reconoció a los pueblos originarios como población argentina y se incorporaron normas y tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, pero no basta solo con poder votar. La democracia no puede ser el punto de llegada, tiene que ser el punto de partida. Y desde ese punto de partida poder consolidarla. En diciembre del 2001, con el aumento de la pobreza, de la desocupación y los ahorros retenidos, el entonces presidente electo Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio. Pero la sociedad no se quedó callada, salió en masa a repudiarlo. En estas movilizaciones, las propias madres de Plaza de Mayo fueron reprimidas. Además, la represión dejó un saldo de 39 muertos. Quienes ordenaron esta represión luego fueron llevados a juicio. En nuestro país, los organismos de derechos humanos tuvieron un rol muy importante en las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que hoy son la base de nuestra democracia, como por ejemplo la transformación de centros clandestinos en espacios de memoria y la reapertura de los juicios por lesa humanidad.
Pero la democracia también es sinónimo de responsabilidad política, de quienes gobiernan y quienes son oposición. Necesitamos organizaciones o partidos políticos libres de expresiones racistas y xenófobas. Y tampoco piensen al otro como un enemigo al que hay que exterminar, sino simplemente como un adversario con ideas contrapuestas. Nuestra democracia lleva 40 años sin interrupciones. Si solo la pensamos como ir a votar cada 2 años, la dejamos en manos ajenas. No olvidemos nuestro rol de una sociedad que lucha, que se organiza, que participa a través de partidos políticos y de sindicatos, para defender lo que hay y lo que falta. Si queremos una democracia con justicia e inclusión social, donde comer, curarse y educarse sean derechos, hay que fortalecerla y nunca olvidarse de quienes lucharon para hacerla posible.